Hola, hoy vamos a meternos de lleno con una de esas frases que todo el mundo conoce, pero que quizás no entendemos tan bien como creemos, el reino de Dios. Es una idea que ha movido el mundo, la verdad, pero su significado original a veces se nos escapa un poco, ¿no? Se pierde entre castillos de cuentos y conceptos muy abstractos. Venga, pensemos un segundo. Si ahora mismo oímos la palabra reino, ¿a dónde se nos va la cabeza? Porque lo más seguro es que las imágenes que nos aparezcan sean muy concretas y, sobre todo, muy de nuestro tiempo. A ver, es que el contraste aquí es brutal. Para nosotros, un reino es, no sé, Disney, El Señor de los Anillos, algo de fantasía, ¿verdad? Algo lejano. Pero, ojo, para un israelita de hace 3000 años, la palabra reino era su día a día. Y no era nada bonito. Significaba impuestos que te ahogaban, que te reclutaran para una guerra. Significaba básicamente sobrevivir. O sea que la esperanza de tener un reino no era un cuento de hadas, era la esperanza de tener un sitio seguro en un mundo que francamente era muy hostil. Y esta historia, la que nos cuenta el verdadero significado de lo que es un reino, empieza justo ahí, a las puertas de la tierra prometida, en una ciudad que sonaba a fortaleza, a poder, Jericó. Y es aquí donde la idea del reino de Israel echa a andar, pero de una forma que nadie se esperaba. Ya veréis. La cosa empieza con dos espías que necesitan esconderse y eligen el sitio más chungo posible. Porque vivir en la muralla de una ciudad antigua no era como tener un ático con vistas, ¿eh? Era el lugar más inseguro, lo primero que se venía abajo en un ataque. Era el sitio reservado para los que no tenían dónde caerse muertos, los marginados. Y justo ahí, en la muralla, vive Rahab. Echemos un vistazo a su currículum. Lo tenía todo, pero todo en contra. Era prostituta, así que socialmente estaba en lo más bajo. Era cananea, o sea, extranjera y técnicamente enemiga de Israel. Pues bien, desde ese lugar de máxima vulnerabilidad, ella se va a convertir en la pieza clave de toda la historia. Rahab llega a un acuerdo con los espías. A cambio de ayudarles pide que las salven. Pero no solo a ella, ojo, pide que salven a toda su familia. En un mundo donde lo normal era la violencia, una mujer marginada, una enemiga, no piensa solo en salvar el pellejo. Lo que hace es ampliar el círculo de la misericordia para que quepan todos los suyos. Es como si estuviera construyendo un arca en mitad de una tormenta que parece que lo va a arrasar todo. Y el plan que reciben los israelitas de su líder, Josué, pues es raro, muy raro. O sea, no es una estrategia militar que uno estudiaría en West Point. Dar vueltas en silencio a una ciudad durante 7 días... La tensión ahí dentro debió de ser tela. Cualquiera pensaría, ¿pero qué estamos haciendo? Y aquí viene la madre del cordero, el detalle que lo cambia todo. La trompeta que tocan en Jericó, la palabra hebrea que se usa no es la típica, no es shofar. Es una palabra súper específica, yobel. Y esto es lo increíble. ¿Dónde más aparece esa palabra? Pues para nombrar el año del jubileo. ¿Y qué era el jubileo? Era ni más ni menos que un año de liberación total, absoluta. El jubileo era como un reinicio del sistema. Las deudas se perdonaban, los esclavos quedaban libres, las tierras volvían a sus dueños originales, era un borrón y cuenta nueva en toda regla. Así que, al usar la trompeta Yobel en Jericó, lo que el texto nos está diciendo es, ojo, que esto no es una conquista normal y corriente, esto es un acto de liberación divina. Total, que las trompetas Yobel suenan y las murallas se vienen abajo. Pero en mitad de todo ese caos pasa algo imposible. El trocito de muralla donde vive la persona más improbable, la marginada, la enemiga. Ese trozo se queda en pie. La liberación que prometía al sonido del jubileo se hace real. Y se hace real precisamente para la persona que nadie, absolutamente nadie, habría esperado. Pero es que la historia de Rahab no termina ahí, ni mucho menos. Y esto nos enseña de qué va realmente este reino. A la marginada no solo la salvan, sino que la integran y la honran por todo lo alto. Se casa con un líder de Israel, se convierte en una matriarca súper respetada y, lo más alucinante, acaba formando parte de la genealogía del rey más grande de Israel, David, y del propio Jesús. El reino empieza así, acogiendo al de fuera y poniendo por las nubes al que estaba por los suelos. Pero claro, esta visión tan increíble de un reino de liberación no es la única que hay. La Biblia es muy honesta y nos pone delante un contraste terrible. Una historia que es como el reverso tenebroso de la de Jericó. Y ocurre en la misma tribu, la de Benjamín, pero en otra ciudad, Gabaa. Esta historia, del libro de los jueces, empieza con un fallo garrafal. Un viajero israelita y su concubina necesitan un sitio para dormir. Pero en Jabá, que es una ciudad israelita, nadie les abre la puerta. Les niegan la hospitalidad, que en aquella cultura era algo sagrado. Es el primer mal presagio. Al final, un anciano los acoge, pero la noche se tuerce de la peor manera posible. Los hombres del pueblo rodean la casa. La escena es un eco espeluznante de la historia de Sodoma y Gomorra.
Pero esta vez no son extranjeros los que se comportan así. Son los propios israelitas. Y aquí viene la traición más miserable que uno pueda imaginar. El viajero, para salvar su propio pellejo, agarra a su concubina, a la persona más vulnerable que tenía a su cargo, y la echa a la calle, a la merced de la turba. El fuerte se salva sacrificando al débil. Es exactamente lo contrario a lo de Rahab. A la mujer la violan y la matan. Y lo que viene después es todavía peor. Su cuerpo es desmembrado y enviado por todo Israel. Y este horror no trae justicia, no. Lo que provoca es una guerra civil salvaje que casi extermina una tribu entera. La nación se autodestruye. Si ponemos las dos historias, una al lado de la otra, el contraste es que te deja helado. Y no es casualidad. En Jericó, ciudad de Nehemías, una prostituta extranjera se salva. En Gabaa, ciudad israelita, una mujer israelita es sacrificada. En un sitio, la hospitalidad hacia la marginada trae liberación. En el otro, la traición a la vulnerable trae una masacre. Son dos caminos, dos ideas totalmente opuestas de lo que podía ser la nación. Todo este caos, todo este horror que representa la historia de Gabaa, llevó a la gente a una conclusión desesperada. Necesitamos un rey. Necesitamos a alguien que ponga orden aquí, porque esto es un desastre. Y bueno, consiguen su rey. Saúl, que irónicamente era de la misma tribu donde pasó la atrocidad de Gabaa. Pero poner a un rey humano no fue la solución mágica. David, el rey más grande, también fue un hombre de violencia y traiciones. Salomón, el más sabio, acabó con el reino partido en dos. La monarquía no solucionó el problema de fondo. De hecho, muchas veces lo empeoró. Pues bien, es en mitad de toda esta historia, una historia larguísima y dolorosa de sueños y fracasos, donde aparece Jesús. Y no para de hablar de un reino, pero dándole un significado completamente nuevo, radicalmente distinto. Cuando le piden a Jesús que demuestre de qué va su reino, Él no habla de ejércitos ni de política, habla de liberar a los más vulnerables. Los ciegos ven, los cojos andan, los pobres reciben buenas noticias. ¿A qué nos suena todo esto? Suena al Yobel, suena al jubileo. Así que aquí cerramos el círculo. El reino del que habla Jesús es la culminación de esa visión que nació en Jericó. No es un reino de conquista y traición como el de Gabaa, es un reino de liberación y de acogida, como el que salvó a Rahab, un reino donde el valor de una sociedad se mide por cómo trata a sus marginados. Entonces, ¿qué es el reino de Dios según todo esto? Pues no es un sitio en las nubes, ni un partido político. Es la acción de Dios aquí y ahora. Es liberar al que está oprimido, es dar la bienvenida al que viene de fuera, es esa muralla que se queda en pie para salvar a la persona que el mundo ya había dado por perdida. Es, en definitiva, romper con los ciclos de violencia que vimos en Gabaa. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para llevarnos a casa. Si la verdadera medida de cualquier reino, sea un país, una empresa o una comunidad, es cómo trata a sus rahabs, a sus viajeros sin techo, a la gente más vulnerable, ¿qué nota le ponemos al mundo en el que vivimos? La historia de Jericó y Gabaa no es solo un cuento antiguo, es un espejo en el que podemos mirarnos hoy.